Muy buenas a todos, muchas gracias por estar con nosotros en este ciclo de encuentros en el Club Canarias en Hora. Muchas gracias a TH Hoteles, Hotel Fataga por la acogida en este magnífico sitio. Está con nosotros hoy José Miguel Bravo de Laguna. José Miguel, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Bueno, parecía que después de la última legislatura en el Cabildo, muchos decían que se acababa la vida política de José Miguel Bravo de Laguna y está aquí con más ganas que nunca, ¿no? Bueno, efectivamente, se podía suponer que por razones de edad la vida política de una persona pues tiene sus limitaciones, como es natural, pero yo he estado en política siempre en activo porque me ha gustado la política y también he tenido periodos en el que no he estado en la vida política activa. Durante un tiempo estuve apartado de la política o la política apartada de mí, no sé todavía muy bien cómo fue la cosa. Pero en fin, aquí estamos y yo tengo la suerte, la enorme suerte, de haberme presentado nada menos que en 10 elecciones ya a lo largo de mi vida. 4 veces para el Congreso de los Diputados, 3 veces para el Parlamento de Canarias y 3 veces para el Cabildo. Y en todas he tenido la suerte de haber sido elegido. Por tanto, los puestos políticos que yo he ocupado han sido gracias al pueblo gran canario, en el caso de las Cortes al pueblo de la provincia de Las Palmas, que me han votado para esos puestos de responsabilidad. Bueno, ¿y qué lleva un hombre de 73 años, creo que tiene, que lo ha sido todo en política, ocupando numerosos cargos en instituciones nacionales y regionales, a aventurarse a un proyecto como Unidos por Gran Canaria, cuando parecía que estaba en la etapa final de su carrera? Yo me reincorporé a la política activa en 2011 y fui presidente del Cabildo de 2011 a 2015. En esa etapa comprobé de una manera más intensa todavía que, a mi juicio, en la evolución autonómica de Canarias, Gran Canaria, por una serie de razones que luego podemos quizás desarrollar, a veces atribuibles a nosotros mismos los gran canarios, a veces a decisiones externas, hemos ido como perdiendo posición en la autonomía de Canarias. A veces cuando yo he defendido Gran Canaria desde la presidencia del Cabildo entonces y ahora como Unidos por Gran Canaria, se me critica por ser pleitista, insularista, etcétera. Y yo creo que todo lo contrario. Lo que nosotros defendemos es un modelo autonómico de equilibrio, que fue además la base del Estatuto de Autonomía vigente en Canarias, porque el Estatuto de Autonomía vigente en Canarias, recordemos, es el único de toda España que contempla una doble capitalidad, por ejemplo. Luego se desarrolló la ley de sedes, es decir, que el esquema, la idea de una autonomía de Canarias está en parte basada en ese reequilibrio o en ese equilibrio. En cambio, hay otra concepción de la autonomía de Canarias, que es la hegemonía de una isla y las demás como satélites. Yo no comparto esta última. Por tanto, cuando la pregunta es ¿por qué insistes en estar en política? Porque yo creo en la necesidad de que en Gran Canaria se cuente con un partido que defienda la isla sin complejos, con datos, con cifras, con realidades y sobre todo que tenga un proyecto de futuro para la isla. Y yo creo que en este momento todavía carecemos de un proyecto y desde luego en el actual Cabildo de Gran Canaria no he encontrado un proyecto de isla que permita pensar que el futuro de Gran Canaria esté mejor garantizado. ¿Dentro de qué parte del arco podemos situar a Unidos por Gran Canaria? ¿Centro, centro-derecha? Nosotros nos definimos como un partido de centro liberal. Yo siempre he sido un liberal toda mi vida y desde luego el Partido Unidos por Gran Canaria también comparte este planteamiento. Yo estuve en la Unión de Centro Democrático dentro del Partido Liberal. Cuando desapareció la Unión de Centro Democrático me integré en el Partido Popular a través del Partido Liberal y siempre me he considerado un liberal. Yo creo que ser liberal significa, primero, que no siempre tienes la razón, tienes que aceptar los argumentos de los demás, que pueden tener razones, y en segundo lugar, que el fin no justifica los medios, sino que los medios son los que justifican el fin. Unidos por Gran Canaria nace de su ruptura con el Partido Popular. ¿Cómo fue esa salida después de toda la vida en el partido? Bueno, es bien conocido que yo era el presidente del Cabildo por el Partido Popular, teníamos 14 consejeros en el Cabildo, estuvimos a un consejero de tener la mayoría absoluta en las elecciones de 2011 y por decisiones del partido pues se consideró que yo no debería ser el candidato en las elecciones de 2015. Yo cuando a mí se me transmitió esa decisión
yo intenté, lógicamente, luchar por mantener una candidatura, insisto, más en la línea de dar una continuidad al gobierno del Cabildo de Gran Canaria, que desgraciadamente en los últimos 30 o 35 años no ha tenido una continuidad en las presidencias, siempre han sido presidentes durante 4 años. A diferencia, por ejemplo, de Tenerife, que ha tenido una continuidad en las presidencias de Cabildo, que yo creo que le ha dado una cierta estabilidad a esa institución allí. Entonces, yo decidí, pues a la vista de que el Partido Popular no me quería de candidato, plantear la posibilidad de una coalición electoral entre distintas fuerzas políticas que, sumando esfuerzos, podríamos aspirar a tener un resultado electoral mejor, como así ocurrió efectivamente en las elecciones de 2015. Unidos por Gran Canaria nace como una coalición electoral. Pero a la vista de que el resultado fue bueno, a pesar de que teníamos escasísimo tiempo, no teníamos recursos, no teníamos medios, no teníamos incluso ni derecho a los debates políticos porque no teníamos una preexistencia que avalase, digamos, la obligación de estar en debates públicos, en los entes públicos, y los medios de comunicación privados pues tampoco, digamos, pues nos daban demasiadas facilidades. En definitiva, fue una etapa difícil, pero al final el resultado fue muy positivo. Yo entiendo que sacar 4 consejeros en las elecciones de 2015, el mismo número que sacó Podemos, que era una fuerza que iba subiendo desde luego en expectativas electorales, 1 menos que el PSOE, que tiene 125 años de historia, 2 menos que el Partido Popular, del que yo salí, yo creo que fue un gran resultado electoral en el Cabildo, que también se tradujo en buen resultado electoral en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que contamos con 2 concejales, en el Ayuntamiento de Santa Brígida, en San Bartolomé de Tirajana, en Telde, etcétera. Por tanto, nosotros tuvimos, a pesar del escaso tiempo y los escasos recursos, un buen resultado electoral. Y eso ha avalado la idea, en mi opinión, que mantenemos con más fuerza que nunca, de que Gran Canaria necesita una fuerza política que la defienda de verdad, sin complejos, con un esquema además regional. Lo hemos demostrado también presentando incluso alternativas al sistema electoral canario. Nosotros somos Gran Canarios y defendemos la isla de Gran Canaria, pero eso no quita que no seamos canarios y que no defendamos también un proyecto de región. El régimen económico fiscal yo lo defendí siempre cuando estuve en las Cortes, etcétera. Por tanto, esa fue la razón por la que me mantuve en política. ¿Qué parte de culpa tiene de su salida del Partido Popular José Manuel Soria? Bueno, yo no quiero personalizar tampoco. Efectivamente, la decisión yo creo que fue fundamentalmente de él, porque era el presidente regional del Partido Popular. No olvide que yo fui presidente regional del Partido Popular entre 1991 y 1999. Yo fui el presidente regional, y yo sé que el presidente regional de un partido además muy presidencialista como es el Partido Popular, pues tiene mucho peso. Yo creo que hubo muchos factores, aparte de los temas personales, pues hubo factores como, por ejemplo, una decisión que yo creo que fue acertada, discutible como todas las decisiones humanas, pero acertada, que fue mantener el BIC del oasis de Maspalomas para evitar que allí se hiciera una construcción excesivamente, digamos, fuerte con respecto al entorno histórico y el entorno paisajístico. Pues eso a él no le gustó, evidentemente, me lo transmitió así. Hubo una serie de temas, por ejemplo, cuando se inauguró el Gran Canaria Arena, en que yo critiqué públicamente, y es conocido que lo hice así, que tanto el Gobierno de Canarias como el Gobierno de España nos habían quitado al Cabildo de Gran Canaria 10 millones de euros de los que estaban acordados para la financiación de esa infraestructura, que yo creo que ha sido una infraestructura muy positiva para Gran Canaria desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural. Prácticamente nos dejaban abocados a no construirla. A pesar de eso tomamos la decisión de hacerlo, a pesar de estar en una etapa de mayor crisis, de recortes, etcétera. Yo creo que todas esas cosas influyeron al final en la decisión de José Manuel Soria, pero en fin, eso ya es leche derramada, y lo que hay es que mirar para el futuro. Nosotros construimos Unidos por Gran Canaria. Unidos por Gran Canaria es una fuerza que es cada vez más conocida, lógicamente, en Gran Canaria. Cuando nos presentamos a las elecciones en 2015 apenas éramos conocidos. Y bueno, pues ahí seguimos en la lucha. ¿Han tratado de recuperarlo en el Partido Popular una vez salió de la presidencia José Manuel Soria? Me obligaría a desvelar algunas cosas que tampoco tienen demasiado sentido, porque son a veces conversaciones o tanteos que tampoco tienen un alcance público que deba ser significativo. Yo diría que de una manera seria, y como a mí me gustaría que lo hubiesen intentado, en su caso, no. Pero ha habido conversaciones. Nosotros hemos mantenido conversaciones, digamos, con las fuerzas políticas que se mueven en el espacio que nosotros consideramos parecido, similar o compatible con el nuestro. Por ejemplo, hemos hablado con Ciudadanos, hemos hablado con el Partido Popular
y hemos hablado y estamos ahora hablando, ahora ya exclusivamente con ellos, con Coalición Canaria. ¿Por qué? Porque son las fuerzas políticas que nos parece que son más compatibles. No vamos a hablar con Podemos, no sé si querrían hablar con nosotros, pero vamos, nosotros tampoco con ellos, porque no tenemos puntos en común demasiado, porque ellos son antisistema y nosotros no. Entonces, bueno, con Nueva Canarias pues están muy alejados también de los planteamientos nuestros. No todos los de Nueva Canarias, pero evidentemente hay gente de Nueva Canarias que están más cerca de Podemos que de lo que podría ser un partido de centro liberal como somos nosotros. Por tanto, nuestro espacio político, digamos, puede ser disputado por otras fuerzas. Con Ciudadanos no llegamos a ningún acuerdo porque desde el principio ellos plantearon con toda franqueza, y nosotros agradecimos esa sinceridad, que lo que ellos planteaban era contrario a lo que nosotros, en su caso, podríamos pretender, que es un pacto electoral. Ellos dicen que no pactan con fuerzas locales, insulares o autonómicas, sino que lo que planteaban era, si nos interesaba, integrarnos en Ciudadanos. Fichaje, vamos. Bueno, vamos a llamarle así, ya que eso se ha extendido en el mundo de la política como en el mundo deportivo, como en el fútbol. Su ruptura con el Partido Popular en las pasadas elecciones generó que ganara las elecciones Antonio Morales, Nueva Canarias, el alcalde de Agüimes, con 8 consejeros, creo que tiene. 9, perdón. ¿Cómo analiza la llegada del anterior alcalde de Agüimes al Cabildo de Gran Canaria? Porque creo recordar que nunca nadie había gobernado con solo 9 consejeros. Sí, efectivamente, la historia desde la democracia, con 9 consejeros no había gobernado ninguna fuerza política, y de hecho no se ha formado un gobierno entre 2 fuerzas políticas, sino entre 3, el famoso tripartito, parecido a lo que hay en Las Palmas de Gran Canaria. Ese tripartito ha saltado por los aires. Por cierto, se ha comentado muy poco que ha saltado por los aires, porque ahora mismo Antonio Morales tiene los 9 consejeros de Nueva Canarias, más los 5 del PSOE, son 14, la mayoría absoluta en el Cabildo, como sabemos, son 15, y está gobernando con 2 tránsfugas. Tránsfuga, en sentido técnico, no es un apelativo descalificador, pero tránsfuga es aquel que abandona su partido y se queda con el acta. Esto es lo que ha ocurrido con los 2 consejeros que en este momento ya no están en Podemos y están apoyando a Antonio Morales en el gobierno del Cabildo. Bien, ¿por qué gana Antonio Morales? Bueno, pues evidentemente porque fue la lista más votada y porque consiguió conformar una mayoría para gobernar, que efectivamente al principio tenían 18, 9 y 5, 14 y 4, 18, efectivamente 18. Cuando se rompe con Podemos, ahora tienen 16, 2 de los cuales, insisto, son tránsfugas. Antonio Morales venía revestido de una imagen, yo creo que de buen gestor, en el Ayuntamiento de Agüimes. Bueno, yo no he sido nunca concejal en el Ayuntamiento de Agüimes, no conozco la interioridad, pero a mí tampoco Agüimes me parece que esté de maravilla después de 27 años de alcaldía. Es decir, si tú me dejas 27 años la isla de Gran Canaria, yo creo que ahí se le hace una transformación más en positivo. Pero bueno, dicho esto, a mí me parece que Antonio Morales, yo lo veo desde esa perspectiva, ha decepcionado no ya solo a sus votantes, sino incluso a los que no siendo sus votantes pensábamos que podía ser un buen gestor para el Cabildo de Gran Canaria. Creo que el Cabildo de Gran Canaria es demasiado grande para él, creo que no tiene un proyecto de isla en positivo, creo que más bien ha realizado una serie de actuaciones que colocan a la isla en una negatividad. Es, por ejemplo, un presidente del Cabildo, yo a veces lo señalo y me parece que es importante, que está enfrentado, que ha tenido fuertes enfrentamientos con el alcalde y la alcaldesa de los municipios turísticos más importantes de la isla, con San Bartolomé de Tirajana y Mogán. Resulta que una isla que depende en gran parte del turismo, resulta que el presidente del Cabildo no se lleva bien con los alcaldes de los 2 municipios turísticos. A mí no me pasó eso. Yo incluso los tuve en el grupo de gobierno, tanto el alcalde de San Bartolomé como el alcalde de Mogán entonces formaban parte del grupo de gobierno, aunque no tenían áreas de responsabilidad porque se ocupaban fundamentalmente de sus alcaldías. Esto es una señal, una señal de que, en mi opinión, Antonio Morales, independientemente de que podríamos considerar que si ejecutó bien esto o aquello, que si hizo esto o aquello, a mí me parece que como proyecto de isla, como proyecto de gobierno de la isla, que necesita un impulso muy importante, Gran Canaria, desde el Cabildo, me parece que ha fallado, ha fracasado. Se acaban de presentar esta semana, lo acaba de presentar precisamente Antonio Morales, sus 1000 días en el Cabildo de Gran Canaria. ¿Qué le sobra y qué le falta? Porque 1000 días son muchos días, ¿eh? Sí, son muchos días. Ya había presentado en su día los 100 días, los 100 primeros días. Y ahí ya se atribuía cosas que era imposible realizar en 100 días. Y ahora en 1000 días
pues se atribuye cosas que tampoco corresponden al mérito del Cabildo, por lo menos en exclusiva. Hombre, incluir aquí la tasa de paro y decir que si ha disminuido algo el paro en Gran Canaria gracias al Cabildo, porque indirectamente lo dice, no lo dice así tan tajantemente, o el número de hipotecas, o la confianza empresarial, o el número de afiliados a la Seguridad Social. Pero si tú miras con, digamos, con sentido, yo por ejemplo, como, aunque soy de letras, siempre he estado en presupuestos y siempre he estado en los números presupuestarios, porque me parece de los temas más importantes desde el punto de vista de las administraciones públicas. Yo mirando en profundidad los presupuestos del Cabildo, que ahora, por cierto, son mucho más amplios que los que yo tuve, en este momento los presupuestos de este año 2018 tienen 250 millones más de los que yo pude, digamos, presupuestar para 2015, que fue el último presupuesto que yo preparé como presidente del Cabildo y mi equipo. Pues bien, si tú miras con cuidado, ves que el Cabildo se está convirtiendo cada vez más, y yo creo que tiene que ser una preocupación de todos los gran canarios, en un ente que recibe dinero, no tiene impuestos propios, como sabemos. El Cabildo es un ente bastante amable para los ciudadanos porque no exige impuestos, no hace apremios, no pone multas, etcétera, etcétera. En transporte es algo. Le entra dinero del Gobierno de Canarias, de los fondos de financiación autonómico y del Estado, transferencia a las corporaciones locales como corporación local. Le entra dinero y el Cabildo actual está sacando el dinero prácticamente sin gestionar. Los números son inequívocos. Mira, el presupuesto de 2017, el último presupuesto ejecutado, tenía aproximadamente de disponibilidad del Cabildo unos 700 millones de euros. Bueno, pues más de 400 son de transferencias corrientes y transferencias de capital. ¿Qué significa transferencias? Capítulos 4 y 7 del presupuesto. ¿Qué significa transferencia? Pues su propio nombre lo indica. El dinero entra y el Cabildo lo transfiere. Luego no lo gestiona directamente. La ejecución, por ejemplo, en obras públicas del Cabildo o en materia de deporte o en materia de cultura son pobrísimas para el dinero que tienen y la capacidad de gasto que deberían de poder ejercer para llevar mejor la isla. En estos momentos, y también es un dato que mucha gente te pregunta, pero ¿cómo es posible que el Cabildo tenga 500 millones de euros en cuentas corrientes? Le sobra el dinero. Está claro que le entra mucho más de lo que es capaz de gastarse. Es verdad que el presidente del Cabildo muchas veces lo que te dice es, como otras administraciones, que están sometidas a la famosa regla de gasto. Es decir, que el Ministerio de Hacienda no les permite gastar a partir de unos determinados niveles, ¿vale? Eso, lo que no te permitan gastar, está justificado que lo tengas en cuentas corrientes o como sea. Pero ¿y lo que está aprobado en presupuestos y tú te lo permite gastar y tú no lo ejecutas? Si el nivel de ejecución, por ejemplo, en inversiones reales del Cabildo, en carreteras, por ejemplo, no llega al 50%, eso es una muy mala gestión. Parece que se han puesto de moda los discursos insularistas en Canarias. ¿Usted esto de los agravios comparativos entre Gran Canaria y Tenerife, cómo lo ve? Lo digo tanto por Antonio Morales como por Carlos Alonso, ¿no? Que parece que están en esa guerra constante de discurso insularista. Vamos a ver, yo sinceramente creo que el tema del pleito, el famoso pleito insular, es un tema histórico en Canarias y yo creo que en buena parte inevitable. Y voy a decir una cosa, en buena parte positivo, porque yo creo que la competencia entre las dos islas más pobladas, Tenerife y Gran Canaria, e incluso la aspiración de las otras islas menos pobladas a superar, digamos, el considerarse como islas satélites, islas menores, pues a mí me parece que eso también supone un estímulo a veces de mejora. Es decir, la competitividad, por ejemplo, entre los puertos de Gran Canaria y de Tenerife, los aeropuertos, en la llegada de turismo y demás, tiene un aspecto negativo si se enfoca siempre desde la negatividad, desde el pleito, desde la comparación, para frenar al otro, no para mejorar, sino para frenar al otro. Pero también es cierto que ese pleito, digamos, insular, en mi opinión, está algo más justificado en los últimos años por lo que yo dije al principio de esta entrevista, que es, yo creo que Gran Canaria ha ido perdiendo posiciones, están muy claras. Si hoy tenemos 1,5 millones menos de turistas que Tenerife, en parte será por culpa nuestra, en parte también porque ha habido unas leyes que se han aplicado aquí de una manera más rigurosa, por ejemplo, la ley de moratoria. Pero también es cierto que nosotros lo que debemos hacer de cara al futuro es luchar por mejorar las cosas de Gran Canaria, no tanto hacer una comparación permanente con Tenerife. Estoy hablando de turismo, pero estoy hablando de Producto Interior Bruto. Por ejemplo, el PIB por habitante también es más bajo. El índice de paro es mayor. Hoy mismo, en algunos de los periódicos, se desmonta de alguna manera ese triunfalismo que Antonio Morales ha querido transmitir a la sociedad gran canaria de que gracias al Cabildo, mentira,
Gran Canaria ha ido mejorando. Claro que ha ido mejorando, gracias a Dios. Esta es una isla dinámica, esta es una isla potente, que tiene mucha fuerza. Aquí hay muchos empresarios, pequeños, medianos y grandes empresarios. Aquí hay muchos profesionales que luchan permanentemente, trabajadores, etcétera, que luchan permanentemente por la isla. Claro que mejora. Pero yo no diría que mejora gracias al Cabildo, sino a pesar del Cabildo, que ha convertido muchas veces la isla en la isla del no. Por ejemplo, se opone a la ampliación del aeropuerto de Gran Canaria. Yo considero que es fundamental que mejoremos nuestras infraestructuras, nuestro puerto y nuestro aeropuerto. ¿Cómo es posible que el presidente del Cabildo diga el otro día, lo he leído en prensa, que él comprende el no de Ingenio a la ampliación del aeropuerto? Eso no se puede hacer porque además vamos a perder la oportunidad de convertir a Gran Canaria en la gran plataforma de comunicación en este punto del Atlántico. Es la isla que tiene mejores condiciones. Nuestro puerto es inigualablemente mejor que el puerto de Santa Cruz desde el punto de vista de infraestructura natural, y el puerto de Granadillas ahí hay que gastarse mucho dinero y mucho tiempo para que pueda intentar competir con nuestro puerto. Pero nuestro aeropuerto también es mucho mejor que el aeropuerto sur de Tenerife en condiciones naturales, etcétera. Y sin embargo nosotros mismos nos negamos al desarrollo. Por eso el esquema de Unidos por Gran Canaria permanentemente va a ser defender la isla, defenderla con datos. Si consideramos que hay agravios o perjuicios a la isla injustificados, lo denunciaremos. Y al mismo tiempo, sobre todo, lanzaremos un mensaje de futuro, que es: Gran Canaria tiene que ser la isla del sí, la isla de las oportunidades, la isla de la mejora en la innovación, en las nuevas tecnologías, en el desarrollo universitario, en crear, yo lo apunté el otro día en una conferencia que tuve, la posibilidad de crear una escuela superior de administración pública en Gran Canaria, una escuela superior de hostelería y turismo en Gran Canaria, un plan especial de rehabilitación de viviendas en la isla. Es decir, nosotros queremos hacer propuestas en positivo. En el Cabildo de Gran Canaria en las últimas semanas se han tomado algunas decisiones que han, por decirlo de algún modo, puesto de uñas al empresariado gran canario. La última, la declaración de la moción de declarar al empresario canario que tuviera cuidado con sus relaciones en el Sáhara Occidental por el conflicto Marruecos-Frente Polisario. ¿Usted cree que el empresario de Gran Canaria está ahora mismo cabreado con Antonio Morales? Bien, esta fue una moción que presentó Podemos. Sí. Para... Se aprobó por unanimidad, ¿eh? No, por unanimidad no. Por unanimidad de la mayoría que conforma. Bueno. Nosotros votamos en contra, el Grupo Popular votó en contra. El PSOE también votó a favor. El PSOE lo votó a favor, curiosamente, porque esa moción tiene, como todas las mociones, tiene unos antecedentes, digamos, unos antecedentes de hecho y unas propuestas de resolución. Es verdad que lo que se vota son las propuestas de resolución, pero los antecedentes son también muy importantes porque son los que te llevan en su razonamiento a proponer algo. Lo que proponía Podemos y que fue aprobado en el Cabildo de Gran Canaria a mí me parecía insólito, que era que las empresas canarias, y dirigirse además a la Confederación Canaria de Empresarios para que advirtiese a las empresas, se entiende Gran Canaria, porque encima el Cabildo no va a advertir a las empresas de Lanzarote o de Fuerteventura o de Tenerife o de La Palma, porque es el Cabildo de Gran Canaria. Bueno, pues para que la Confederación de Empresarios de Gran Canaria, de Las Palmas, dijera a los empresarios de Gran Canaria que no realizasen actividades comerciales con el antiguo Sáhara, sin autorización del Frente Polisario. Es decir, esto es la isla del no. La isla del no porque, en definitiva, ese es un conflicto que desgraciadamente no ha sido resuelto a nivel internacional. Sabemos que hay una resolución de las Naciones Unidas sobre la autodeterminación del antiguo Sáhara español. Nosotros siempre, en otras mociones que se han presentado en el Cabildo, siempre hemos apoyado que efectivamente se ejecute la resolución de las Naciones Unidas, pero desde luego desde el Cabildo de Gran Canaria no vamos a arreglar ese problema. Ahí hay un problema muy importante y es que hay un país que está ocupando en ese momento Sáhara, y vamos a no discutir con qué título, con qué legitimación, si España se lo cedió, si no se lo cedió, si lo ocupó unilateralmente, pero el caso es que es Marruecos quien está en esa zona. Entonces, el que tú le planteas a las empresas Gran Canaria que para las relaciones comerciales con esa zona tienes que tener los permisos del Frente Polisario significa abocarlas a no tener relaciones comerciales, porque quien te va a dar permisos, de facto por lo menos, es Marruecos. Entonces, ahí ese conflicto nosotros no deberíamos de meternos en esas profundidades. Esa fue una decisión del Cabildo de Gran Canaria, en mi opinión, tremendamente negativa. Y más, como dije antes, que me asombra que el PSOE, en los antecedentes, donde se dice que hemos pasado del año 75 para acá, que fue la descolonización del Sáhara, una etapa negra de la historia de España y que nos avergonzamos de los distintos gobiernos que ha habido en España, pero si los gobiernos mayoritariamente han sido socialistas, ¿cómo puede apoyar el Grupo Socialista una resolución que diga que se avergüenza de los gobiernos de España desde el 75 para acá? El Partido Socialista... Felipe González, cuando ganó en el 82, estuvo hasta el 96 de presidente del gobierno. Y Zapatero estuvo de 2004 a 2011. Ha tenido más años de gobierno que el Partido Popular
que el Partido Popular nació en los años 90 y que incluso los 4 o 5 años que gobernó la UCD. Por tanto, si se siente vergüenza de los gobiernos de España, el Grupo Socialista se está avergonzando de los gobiernos presididos por Felipe González y por Rodríguez Zapatero. La posición del PSOE, de todas maneras, en el Cabildo yo no la entiendo, no en esto, en nada, porque prácticamente están diluidos. La política del Cabildo la lleva fundamentalmente Antonio Morales y el PSOE apenas aparece, tiene áreas de responsabilidad muy importantes, tiene deportes, tiene obras públicas, tiene asuntos sociales, pero la política, la dirección política, el acercarse a Podemos, ahora está roto Podemos oficialmente, pero la mentalidad de Antonio Morales y del grupo de gobierno del Cabildo está mucho más próximo a Podemos que a otras fuerzas de carácter más moderado. ¿Gas sí o gas no? Vamos a ver, yo sé que ese es un debate que demagógicamente se vende mal. Yo tengo que afirmar lo que siempre hemos dicho. Primero, energías renovables a tope, al máximo posible, lo que permita las tecnologías. Nuestros recursos naturales son, sin duda, fantásticos y quizás de los mejores del mundo, tanto en horas de sol, como en viento, como en geotermia, las posibilidades. Ahora bien, para que eso llegue lo más rápidamente posible, va a pasar de todas formas un periodo de transición, 20 años, 30 años. Mientras que hacemos, la tesis de Antonio Morales es no hagamos nada porque si hacemos algo impedimos que se llegue antes a la utopía, al desideratum. Mire, las soluciones fantásticas, las soluciones perfectas, probablemente son las más antirrealistas. Yo prefiero soluciones más imperfectas, pero que sean más eficaces de cara a la vida y a la calidad de vida de los ciudadanos. Si tenemos unas alternativas más baratas, ecológicamente mejores, que contaminen menos, ¿por qué las vamos a despreciar? Por tanto, el tema del gas, en mi opinión, es un tema de debate público, de debate científico, digamos, por así decirlo, y que al final la gente se dé cuenta de que si en ese periodo de transición hay posibilidades de una energía más barata y menos contaminante, no debemos despreciar esa decisión. Pero sobre todo, no debemos hacerlo solo en Gran Canaria, porque otra vez nos colocamos en desventaja con relación a otras islas que sí tomen esa decisión, porque nuestros hoteles, nuestros restaurantes, nuestras industrias, etcétera, se pueden ver abocadas, si no se les facilita los mismos recursos energéticos que en otras islas, se pueden ver abocadas a estar en desventaja competencial. Antes hablaba de las negociaciones, de las conversaciones entre Unidos por Gran Canaria y Coalición Canaria. ¿Habrá boda al final? Bueno, hay conversaciones serias, pero no quiere decir que estén cerrados los acuerdos. Los acuerdos nunca son fáciles. A veces las decisiones políticas no son fáciles ni en el seno de tu propio partido. Imagínate cuando tienes que convivir con otras fuerzas políticas. Estamos trabajando, pero lo queremos hacer bien y lo queremos hacer con antelación. Y una cosa sí le digo, si al final hay acuerdo, a mí me parece que una cosa muy importante que hay que hacer valer ante los ciudadanos es que eso es transparente. Es más transparente que los pactos postelectorales. Los pactos postelectorales son muchas veces inevitables porque las instituciones hay que gobernarlas. Pero partidos que se han enfrentado el día antes, después se tienen que poner de acuerdo al día siguiente. En cambio es mucho más transparente, más democrático y por tanto más limpio de cara a los ciudadanos que se diga, oiga, yo ya voy con esto, yo voy a pactar con esto, por estas y estas razones. Nosotros tenemos razones importantes que defender, que es también el sumar esfuerzos. Porque, mire, el panorama político que se presenta en Canarias en el año 2019 es un panorama muy fragmentado. Yo entré por primera vez en el Parlamento de Canarias en el año 1991. 60 diputados, los que teníamos. ¿Saben cuántos partidos políticos había sentados en el Parlamento de Canarias en el año 91? 13 partidos políticos. Aquí viene un inglés o un americano y le da un ataque. Y dirá, pero bueno, ¿esto qué es? Entonces, yo creo sinceramente que hay que sumar esfuerzos, lo cual no significa sumarse de cualquier manera ni a cualquier precio. Hay que dejar muy claros los programas. Para nosotros es fundamental el reequilibrio regional, la defensa de Gran Canaria y al mismo tiempo las soluciones en positivo, como dije antes. Para Coalición Canaria, una alianza con ustedes en Gran Canaria sería poco menos un salvador, una tabla de salvación, ¿no? Yo creo que si se llega a acuerdos es de interés recíproco. Es verdad lo que usted dice, porque efectivamente Coalición Canaria, sobre todo en los últimos 12, 15 años, ha ido perdiendo fuerza cada vez más en Gran Canaria, se la ha identificado más con fuerzas insulares de otras islas, ATI en Tenerife, API en La Palma o Asamblea Majorera en Fuerteventura, etcétera.
y que hace falta una fuerza política que de alguna manera, digamos, recupere el sentido de un nacionalismo moderado en Gran Canaria y que al mismo tiempo defienda la isla sin complejo, como hacen esos otros partidos que integraron en su día Coalición Canaria con respecto a la suya. Cada una de las islas se defiende como puede. La cuestión al final es sumar esfuerzos, hacer programas comunes y reequilibrar. Yo estoy absolutamente convencido que esa guerra, digamos, por así decirlo, y permítaseme, digamos, la cierta vanidad de decir, yo fui de los primeros en el arborar la bandera de la defensa de Gran Canaria y que se ha ido extendiendo a otras fuerzas políticas y a otros programas electorales, yo creo que eso tiene sentido si al final llegas a soluciones pactadas, porque lo que no tiene sentido es darte dando cabezazos contra la pared y terminas rompiéndote la cabeza antes que la pared. Don José Miguel, dibújeme usted el panorama electoral del día siguiente de las elecciones de 2019, sobre todo en el Cabildo de Gran Canaria. ¿Cómo las ve en su mente? O sea, ¿cuál es el dibujo? Por yo dije antes, al principio de la entrevista, que yo me había presentado a 10 elecciones ya y siempre he intentado ganar. He encabezado siempre las candidaturas, he intentado ganar. Unas veces he ganado y otras he perdido, porque la democracia es como las olas del mar. Unas veces están más altas y otras veces bajan, y tienes que estar habituado a eso, porque tan digno es el papel de gobierno como de oposición, aunque en la oposición hace más frío que en el gobierno. Pero dicho esto, el panorama en 2019, nosotros sí nos vamos a presentar y vamos a intentar ganar, vamos a intentar convencer al pueblo gran canario. Primero, de la necesidad de una fuerza política que defienda la isla. Ha habido intentos muy valiosos en el pasado. Aquí tenemos alguna presencia por ejemplo, de Compromiso, que fue una fuerza política que también defendió la isla, pero al final no terminó de cuajar por distintas razones. Pero yo creo que ahora hay una oportunidad de que la gente sepa que hay un partido, Unidos por Gran Canaria, que defiende de verdad la isla, insisto, sin complejos, con datos, con cifras y con proyectos de futuro. Al mismo tiempo, hay que convencerles, eso ya dependerá también de los esfuerzos personales que se hagan y de los esfuerzos económicos que se hagan, de que esto que se está vendiendo por parte del actual presidente del Cabildo, Antonio Morales, es muchas veces humo. Aquí se habla, por ejemplo, uno de los logros, a mí me llamó la atención porque me he leído el papel, que es más bien una propaganda electoral, y por ejemplo uno de los logros que pone en presidencia del Cabildo, el segundo logro que pone ahí, es la apertura al público del patio del Cabildo de Gran Canaria, el edificio que da, la parte que da a Pérez Galdós, que hay allí un patio, que siempre lo usábamos, siempre lo hemos usado, mientras he estado, no sé por qué se apuntan como tanto, la apertura al público. Yo no sabía que lo tenía cerrado al público. Lo que ese patio se utiliza es permanentemente para actos de propaganda y de promoción, porque están continuamente vendiendo logros que luego al final o no son suyos o son... A mí me recuerda mucho lo del Cabildo, me recuerda una frase que a veces he citado ya, de una política norteamericana, Marlowe, que decía que si un partido político se atribuye el mérito de la lluvia, que no se queje luego de que le critiquen por la sequía. Ahora están alardeando de que aumenta el número de turistas en Gran Canaria y eso es una buena noticia para todos los gran canarios. Yo soy el primero que me alegro. Yo también, cuando estaba de presidente del Cabildo, las cifras iban en aumento año tras año a partir del 2013, que se acabó un poco la crisis. Ojalá sigamos aumentando. Pero ¿y si disminuyen, como algunos están previendo ante la reapertura, digamos, el renacimiento de los destinos clásicos, Egipto, Turquía, Grecia, tal? ¿Qué va a ocurrir? Se van a atribuir también el descenso. Es decir, el mérito del aumento es gracias al Cabildo, que no es así. Hay un gran esfuerzo por parte del sector privado, por parte de las otras administraciones. Se apuntan aquí, por ejemplo, también el incremento de líneas aéreas. Ahora yo no sabía que el Cabildo tuviese ninguna compañía aérea para decir que si hay más asientos a la península tal es gracias al Cabildo. Son cosas, se apuntan tantos que son verdaderamente absurdos, son ficticios. Y eso, en el fondo, lo que hace es devaluar su propia gestión, porque si se apuntaran, sin duda habrán hecho cosas bien, porque yo no soy de los que se me ocurre pensar que en 3 años de gobierno que lleva el actual grupo de gobierno no hayan hecho nada bien. No han hecho demasiadas cosas, por ejemplo lo del aeropuerto, eliminaron el consorcio del parque aeroportuario del aeropuerto de Gran Canaria, por ejemplo, un error, porque era el interlocutor con AENA, el interlocutor con la administración central. Han hecho muchas cosas mal.
Algunas han hecho bien, pero algunas de las que se apuntan aquí no tienen demasiado sentido. Dos últimas cuestiones para acabar. Fernando Clavijo gobierna con solo 18 diputados en el Parlamento de Canarias, una minoría que no se había dado nunca hasta ahora en la historia de la democracia. ¿Cómo califica la labor del gobierno actual? Bueno, pues es una labor que en la práctica viene a ser un poco continuista en relación con la situación anterior. Incluso yo creo que está más cómodo Fernando Clavijo así, que antes cuando tenía un socio como el PSOE, tenía muchas incomodidades con el PSOE, y yo creo que Paulino Rivero tuvo incomodidades clarísimas con el Partido Popular, con José Manuel Soria, cuando era su vicepresidente. Es decir, esta situación es muy incómoda si tú tienes 18 y los demás son capaces de formar una alternativa de mayoría. Pero si tú tienes 18 y lo que haces es que unas veces pactas con uno, otras veces pactas con otro y son incapaces de tumbarte, pues a lo mejor estás mejor gobernando solo que gobernando en compañía. Por último, ¿sería usted capaz de describir con una frase o con una palabra a los principales líderes políticos de Canarias? ¿Lo intentamos? Bueno, bien. Román Rodríguez. Hábil. Ángel Víctor Torres. ¿Existe? Preguntando, entiendo. Noemí Santana. Dicharachera. Carlos Alonso. Eficaz. Asier para Antona. subirla. Asier Antona. Asier Antona. Digamos, en formación. Casimiro Curbelo. Cacique. Antonio Morales. Cacique. Y Fernando Clavijo. Yo, bien intencionado. Don José Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros en este ciclo de encuentros en el Club Canarias en Hora. Muchísimas gracias a ustedes por darme la oportunidad de expresarme. A lo mejor he hablado demasiado, pero bueno, ya la gente me perdonará. Yo creo que ha estado bastante amena. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por este encuentro y les emplazamos a una nueva oportunidad en este ciclo de encuentros en el Club Canarias en Hora, como decíamos. Muchas gracias.